nuestros hermanos que se conectan en esta hora y le decimos, hoy te has conectado en un día especial porque es una palabra del Señor valiosa, maravillosa. Hoy Dios te trae para que recuerdes esas promesas. Habíamos visto la semana pasada las promesas. El predicador mencionaba que Dios nos daba las promesas. Yo quiero que traigas a tu vida esa promesa que Dios ha revelado. Que la recuerdes aquí. Y que recuerdes que esa promesa se cumplirá. Si no se ha cumplido ya. Si no está en proceso. Pero es un hecho. Está decretado. Amén. Amén. 5, 10, 11. Espero que hayan localizado el texto bíblico. Dice así. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cumplirá con mis propósitos, ¿sí? Y resaltaba este texto de la Nueva Traducción Viviente porque dice propósito al final. Y Dios tiene un propósito en tu vida. Uno, y ese propósito se cumplirá. Ojo a eso, para que lo tengas pendiente. Oiga, vivimos en un mundo donde muchas palabras fallan. Hacemos promesas nosotros que ni siquiera cumplimos. Y es más, nuestros líderes son los primeros que encabezan la lista de las promesas que hacen. Lo primero que hacen los gobernantes, los políticos, es prometer muchas cosas que al final no cumplen, ¿cierto? Decretos que después tienen que cambiar, caducar. ¿Sí? Mentes que cambian, ideas que dejan a un lado y hasta decretos que no se cumplen ni se ejecutan muchas veces. Solo quedan ahí. Pero hoy Dios te trae algo a decirte. Él es diferente, su palabra es distinta, ¿sí? Porque lo que Él habló permanece, no se desgasta en el tiempo, ¿sí? No se debilita con las circunstancias. El problema está en nosotros. Y hay un tiempo perfecto en donde Dios opera. Y ese tiempo en donde Él empieza a trabajar. Y decíamos la otra vez que cuando siembran la semilla, el sembrador está pendiente del proceso de la semilla. Y la semilla está metida debajo de la tierra. Y tú no puedes hacer más nada, simplemente estar pendiente y esperar que el proceso dé sus frutos. Y ese es un proceso en donde tú empiezas a alimentar tu fe, empiezas a alimentar muchas cosas en ti para creer en lo que Dios va a hacer. Y ese tiempo exacto es el que nosotros en nuestra vida debemos vivir. Sí, Dios le dio a usted un decreto de bendición. Sí, que va a prosperar, que va a tener un empleo maravilloso. Pero usted tiene que actuar en el decreto. Y actuar en el decreto, voy a tener un buen empleo. Voy a ser agradecido con Dios. Voy a empezar dándole enseguida las gracias a Dios. Voy a empezar a ayudar a los demás. Voy a empezar a colaborar en la iglesia. Voy a empezar a hacer cosas en la iglesia que voy a realizar. Si yo necesito restaurar mi matrimonio, asisto con mi familia a la iglesia. Porque el asistirlo y el ir llevándolo a la iglesia va restaurando esas relaciones. Porque Dios empieza a hacer cosas diferentes y empieza a tocar la fibra que haya que tocar. Y si usted no puede traer a su pareja o al problema, si usted viene. Pero su oración y su presencia va a hacer que algún día Él esté aquí. Amén. Y si Dios decretó en su vida que Él debe estar aquí, Él va a estar. Amén. Va a llegar. Va a llegar porque su oración es escuchada. Y si Dios decretó que su hogar será restaurado, Dios lo va a restaurar. Es simplemente eso. Por encima de lo que usted diga, de las circunstancias, de lo que usted perciba, usted crea en la promesa de Dios. Es un decreto. Y ese decreto que Dios ha establecido en su vida es un decreto que se cumplirá en los tiempos. Yo les decía, veía estas dos muchachitas, me vino a la memoria cuando estaba aquí tocando ya hace años. Estamos hablando hace 8 años, por ahí, o 10 años. Al lado del líder de alabanza que en ese tiempo era Daniela Carrascal. Y ella las colocó porque Dios le puso.
Recuerdo que hay otro muchachito que tocaba y se miraban ellos y los ponían a cantar y eso se veía así como que, ¿qué grupito? De las tres que tocaban. Hoy Andrés está en otro lado, pero mira, quedaron ellas todos y cuando cantamos, estaban mirando y decían, tienen voces que se compenetran. Y una voz maravillosa le dijo Mazarita, y yo lo estábamos demostrando cuando le tocó enfrentar. Amén. O sea, Dios hace algo especial. Y es algo que queda para que dé fruto. Y es un proceso que empezó hace, decía yo, 8 o 10 años, no recuerdo el tiempo. ¿Sí? Él va para 15, estamos hablando como de 8 años por ahí. Y estamos hablando de un proceso que empezó hace 8 o 7 años. Y miren cómo está aquí. 8 o 7 años para que viéramos lo que estamos viendo hoy. Y viendo que ya hoy pueden empezar a ministrar, están dando pasos y pininos. Es un proceso que Dios está estableciendo en la vida de ellas. Isaías nos revela aquí una verdad importante. Y es que la palabra de Dios siempre se cumple. Y lo decía porque profeta. Cuando un profeta decía una palabra se cumple. Porque Dios la revela. Entonces, si una palabra no se cumple es porque hay una mentira del profeta. No porque Dios no la haya dado. Si Dios la dio, se cumple. Si no la dio, porque es una mentira del que la dio. Pero si usted recibió una palabra de Dios en su vida, esa palabra se cumplirá. Voy a mirar 4 aspectos importantes de la palabra tocándola. Número 1, dice, la palabra de Dios procede del cielo. Y ahí me retomo Isaías 55:10, donde dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. ¿De dónde desciende la lluvia y la nieve? Dice, de los cielos. Amén. La palabra de Dios también procede del cielo. ¿Cuál es el efecto que tiene la lluvia y la nieve? ¿Quién me dice? A ver. Para que dé provecho de frutos abundantes. La palabra de Dios viene del cielo, es divina y tiene el mismo sentido. ¿Sí? Tiene 3 cosas que me llaman la atención. Con dirección porque viene hacia alguien. Viene hacia ti. Viene hacia ti, es una dirección. Con una intención, hacer algo en tu vida. La intención es hacer algo. Te está sacando del estado en que está y te está elevando a un nivel diferente. De pronto tu vida en tu casa es una rutina. Se perdió la esencia y muchas veces caemos en rutina y el hogar se vuelve vacío, sin trascendencia, sin nada que genere emoción porque falta la presencia de Dios. Y Dios empieza a recordarte a través de eso que debes hacer. O hay una intencionalidad, organiza tu casa. ¿Quieres ver bendiciones? Organiza tu casa, empieza por organizar tu vida. Empieza por arreglar lo que debes arreglar. Todavía tenemos casos en donde nuestra vida no está solucionada, en donde tenemos cosas que necesitamos resolver en Dios para que las bendiciones se den. ¿Cierto? Y por último, poder. Dirección, intencionalidad y poder. Y el poder es un hecho. Y es un hecho. Y el poder es que viene de Dios. Le dio poder. Cuando escogieron a estas jovencitas pequeñas, Dios dio un poder para ellas. Que han tenido dificultades, ¿no? La otra vez hablaba con Sarita y le decía, Sarita, tiene un poder grande. Yo soy el que más le digo lo que creo, lo que ella hace en su voz. Y me imagino que le entra pereza algunas otras veces, como dicen, las cosas de su hogar, de la vida, las acciones, se distraen muchas veces. Pero hay un decreto. Hay un decreto en su vida, ese decreto se cumple. Lo mismo en Belén, muchas circunstancias que han pasado en la vida de Belén. Muchas que intentan frenar en el proceso de Dios. Pero están aquí porque hay un decreto de Dios sobre su vida. Dios no miente. Si Dios te decreta algo, es una realidad. Es una verdad. El problema, ¿sabes? Que nosotros no creemos ni asentimos en lo que Dios muchas veces nos dice. Y dudamos en lo que Dios nos declara.
¿Y sabes qué hacemos con eso? Retrasar el proceso. Eso es lo que hace. En la medida en que usted no asienta y no accione lo que Dios declaró en su vida, se retrasa el decreto. Porque hay decretos que en el mundo no se cumplen o no se dieron porque nadie estuvo pendiente que se ejecutara. Dios decreta algo en tu vida. ¿Quién tiene que estar pendiente que ese decreto se cumpla? Usted. Y usted lo empieza a ejecutar creyendo lo que es un hecho. Será. Usted empieza a decir, esto es un hecho. Esto es un hecho. Y yo empiezo a sentir y lo doy por hecho. Y doy gracias a Dios y tengo. Hay sanidad en mi vida, decrételo. Escuchábamos al pastor decir, y uno de los que estuvieron en intercesión decía, mi vida ayer, yo me aferré a esa promesa, a ese decreto de sanidad. Y se aferró. No solo se aferró, vivió en el decreto. Ella se levantó y vivió, estoy sana. Y vivía, caminaba y andaba. Y predicaba como persona sana. Su lucha era su lucha porque Dios estaba con ella. Pero ella vivía como persona sana. Andaba como persona sana. Se declaró sana desde el primer momento en que entendió que esa promesa era un hecho en su vida. Sí, es simple. Por eso Dios dijo, está dado. Y está dado en el tiempo antes de lo que ella pensó que se podía dar. ¿Quién creyera? ¿Cuánto tiempo tiene que pasó? 2 años apenas. Y hay procesos que he escuchado de gente que duran 3, 4 años. 2 años. Ya se hizo los últimos exámenes todos perfectos. Bien. ¿Y que ha habido secuelas? Sí, ha habido secuelas, pero son mínimas ahora en relación a todo el proceso que se vive. Es lo que Dios hace, lo que usted abraza. Número 2. Dice ahí, la palabra produce lo que fue enviada a hacer. Oiga, decía ahí, y antes de leer el texto bíblico que ponen ahí, dice, y no vuelve, tomando Isaías 55:10, dice, y no vuelve allá, o sea, no vuelve al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. O sea, cuando la lluvia cae, no regresa al cielo, ya cumple lo que fue enviada a hacer. ¿Qué fue enviada a hacer la lluvia? Regar, sembrar y dar fruto. La palabra de Dios, ¿qué fue? Fue enviada a ti, a que se dé como el hecho que ha determinado para tu vida. A eso fue enviada, a que se produzca. En Marcos 4:26 al 29, ahí está, vamos a leerlo en la versión que está ahí. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Se levanta de noche y digo, ya ves, ¿cómo va? Nada. ¿Cómo va? Nada. Y cuando viene, uy, ya brotó, no supo cómo. Pero empezó a brotar. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Oiga, eso es todo un proceso. Hierba, llega la espiga, llega el grano, se compenetra todo. Y oiga, ¿y ustedes vieron aquí alguna mano que se movió detrás de ella? Se da sin que uno sepa cómo, cuando viene a ver ya está el árbol dando frutos. Así es lo que hace la palabra de Dios. Penetra en tu vida, empieza a mover, empieza a hacer los cambios que necesitas hacer en tu vida. Quita lo que no sea tuyo, empieza a limpiar todas aquellas hojas que no van a dar frutos, todo aquello que no sirve. Cuando vienes a ver, te vuelves un árbol frondoso. Así es simple. ¿Qué se necesita? Sin que tú sepas cómo, pero se necesita que estés aquí, Señor. Tu palabra se cumplirá en mí. Haz tu voluntad. Mi disposición está. Que la palabra se cumplirá. Amén. Amén. Número 3. La palabra no regresa vacía. Se llamaba, no regresa vacía. Vacía.
Mira la expresión de vacía. Marjari, ¿qué significa vacía? Cuando tú escuchas vacía, ¿qué es? Que no hay nada. No hay nada. Para mí, vacía. Tus resultados son vacíos. Nula. Un vacío es algo nulo. Es algo sin resultado, sin efecto, sin cumplimiento. Y dice Dios, no regresa vacíos aquí. No es que va a venir a mí, no se dio. No. ¿Sí? Ocurre. Se da. Puede retrasarse. Puede demorar un tiempo. Puede tardar en el tiempo de Dios, pero se da. Amén. La palabra puede sufrir ataques. ¿Qué no? Y eso decía ahorita. Es una disposición de ustedes. El enemigo atacará para que no se cumpla. ¿Cuántos les decía yo? ¿Cuántos ataques no tuvieron estas dos jovencitas en estos 8 años para que estén aquí? Muchos. Muchos ataques pudieron tener. Y muchos. Pero la palabra no fue anulada. Se está cumpliendo en ellas. Amén. ¿Sí? Y se han tenido muchas desviaciones, muchas cuestioncitas que puedan pasar. Pero al final se cumple. Mi vida lo de en muchos tiempos fuera de Dios. Pero al final hoy estoy aquí. Porque era el propósito de Dios en mi vida. Y yo cuando estaba aquí, cuando llegué a este lugar y empecé a caminar en Dios, Dios me recordó los tiempos cuando estaba pequeño, jovencito, niño. Cuando había una palabra y un deseo mío de servirle. Y que después cuando entré en el mundo me desvié. Yo decía, Señor, se está cumpliendo lo que tú me has dicho cuando estaba joven. Había una intencionalidad de ser alguien que sirviera a Dios. Yo pequeño sentía ese anhelo, que Dios me decía eso y le decía a mis padres eso. Pero entré al mundo y me desvié y terminé en otros caminos. Pero hoy en día le estoy sirviendo a Dios de una manera que me trajo y recordé. Yo dije, Señor, palabras. ¿Eh? Mateo 24, 35 dice algo muy importante. Dice, ¿qué dice ahí? Léanlo, quiero que lo digan. Oiga, el cielo y la tierra, como dijeron ustedes, pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Oiga, no pasa. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios se cumple. Hace el efecto que necesita hacer en su vida. ¿Sí? Y muchas veces cuando la palabra llega a nuestra vida, nos llega para restaurarnos, nos llega para fortificarnos, nos llega para que reflexionemos, nos llega para que recuperemos aquello que estamos dejando de lado. Sí, muchas veces en nuestra vida hay cosas que estamos dejando de lado. Y muchas veces somos partícipes. A veces llegamos aquí con la intención de, no, yo soy, como dicen aquí, las víctimas. No, es que a mí me maltratan, me tratan mal y por eso estoy así. Y yo no hago nada porque las cosas cambian. Y Dios cuando viene aquí te dice, reflexiona, tú también haces parte de un proceso. Tú también haces parte de una familia. Haces parte como esposo, como esposa. Y no solo porque el esposo te agreda quiere decir que las cosas son del esposo o son de la esposa. Ambos hacen parte del proceso. Y cuando algo no está trabajando bien, es porque ambos están fallando. Y alguien tiene que tomar el accionar para que Dios obre en la palabra. ¿Amén? Punto número 4 y último de lo que vi, de lo que Dios nos trae. Dice, la palabra cumple el propósito de Dios. ¿Sí? Y decía en la expresión de Isaías, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Y yo le leí la nueva traducción viviente porque ahí remarcaba al final, decía, no volverá en mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ojo, con mis propósitos. O sea, se cumple el propósito de Dios. ¿Recuerdan a Job? Job dijo, yo no voy a predicar a ese pueblo, yo me voy para otro lado, yo a ese pueblo quiero que Dios lo castigue, que les caiga maldiciones y arrancó para otro lado. Desobedeciendo a Dios, no, y cogió el barco contrario, no, el barco que va para otro lado, para el norte. Se fue para atrás. Creo que todos saben qué le pasó después. ¿Terminó dónde?
Ah, en el estómago de un gran pez. Y al final, cuando salió vivo del estómago del pez, fue porque reconoció que había desobedecido y dijo: Señor, ya entiendo que debo cumplir tu propósito, debo cumplir tu palabra. Iré aunque yo no quiera a pueblo a predicarles. Aunque yo no quiera, voy a ir porque es tu propósito en mi vida. Y esos son los propósitos que se cumplen. Yo ya lo había destinado para ello. Y él debía ejecutarlo. ¿Cierto? En las palabras, muchas veces nosotros salimos con capricho. Y es cuando dice: Señor, me tienes que dar. Me tienes que dar la casa. Señor, me tienes que sanar. Porque es que yo te sirvo. Mentira. Me tienes que dar porque yo te sirvo. Porque yo dejé mi vida. Yo no dejé el mundo. Yo no estoy parrandeando y te estoy sirviendo. Mentira. Eso es una mentira porque es un capricho tuyo. Así no opera Dios. No opera en eso. Opera en lo que tú has recibido como palabra de Dios. Ah, recibiste. Tú vas a ser sano, me vas a servir porque hay un propósito. Señor, reclamo mi promesa de sanidad porque yo voy a servirte a ti. Es diferente. Sí. Como pedir una compensación por lo que yo hago. Como cobrar por lo que yo hago. ¿Listos? En las palabras cumplen un propósito de Dios. ¿Sí? Siempre deben alinearse con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Se alinean con ella. Nosotros tenemos que estar alineados con el propósito de lo que Dios desea en nuestra vida. ¿Sí? Y así, cuando está alineada, prospera, avanza y se cumple en nuestra vida. No importando las circunstancias. A veces estamos aquí y resulta que nuestra pareja no quiere que estemos aquí. Pero usted cumple el propósito de estar aquí. Más tarde su pareja va a estar aquí. Aunque hoy diga que no. Hoy diga que no. Aunque diga que no, así va a estar. Filipenses 1:6, ¿qué nos dice Filipenses 1:6? El que comienza en vosotros, ¿quién se acuerda? La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oiga, lo que Dios habló no se borra, no se vence, no tiene caducidad como un decreto. Los decretos de Dios son eternos y ni se contradice. ¿No? ¿Qué va a decretar hoy? Que Esteban va a tener un trabajo grande, pero que al mismo tiempo no va a poder servir en la iglesia. No, va a ir alineado en lo que Él quiere. Sí, vas a tener un trabajo estable para que me sirva la iglesia, pero eres agradecido. Me vas a diezmar, me vas a dar todo lo que necesito para que la palabra llegue hasta el último rincón. Porque el propósito de Dios es eso, dejar la palabra hasta el último rincón, para que más gente pueda ser bendecida. Una experiencia, estaba con mi esposa y salimos de un centro comercial. Íbamos a esperar un bus, estábamos cansados, habíamos caminado. La puse a caminar, la puse a ir mis experiencias de trabajo, pero bueno. Y nos encontramos con alguien. Y cuando nos encontramos con alguien, bueno, ella se sienta, como cosa nos sentamos en el andén, ella se sentó primero en el andén, yo le seguí, y al lado una señora empezó a llorar. Yo estaba pensando, y en el transporte, ojalá venga vacío, y cuando veo que ella está interactuando con ella. Y alguien que lloraba porque decía que había estado todo el día en la calle y no había conseguido nada. Pero me llamó más la atención que se le acercó un vendedor de helado, creo que era de helado de chicha, era de chicha. Un vendedor de chicha, y el vendedor de chicha le dijo: mujer, ya son las 6 de la tarde, vete para tu casa, te doy aquí para que te vayas. Pero confía en Dios, que Dios te va a dar para la comida, porque no había conseguido para la comida. Y atinó a sentarse al lado de la pastora, al lado de ella. Cuando uno atesora esa palabra, Dios envía a la persona que necesita. Caímos nosotros ahí, le llevamos una palabra especial. Yo espero, asistiendo a los de iglesia, que yo le dije: esto es para ti, pero tienes que creer en lo que Dios va a hacer en tu vida. Hay un propósito de Dios de pronto en la vida de ella. Y empezar a depender de Dios, para que Dios le surta lo que ella necesita. Solo por decirle detalles de eso. Quiero que nos pongamos de pie.
Ahí está la declaración. Vamos a hacer una declaración profética. Quiero que todos, espero que todos alcancen a ver lo que está ahí y quiero que todos lo leamos. Creo lo que Dios habló, confío en su palabra y espero su cumplimiento. Lo que Él habló sobre mi vida, crece y dará fruto en el tiempo perfecto. Amén. El decreto es palabra viva que produce resultados en el tiempo de Dios. Amén. Que parezca que se estuviera dando lo contrario. No desmaye, no pierda la fe. Ya la palabra fue dada y se cumplirá. ¿Cierto? Más bien, tratemos y busquemos que el Señor en ese tiempo pueda obrar en mi vida y pueda sacar todo aquello. ¿Cierto? Amén y amén. Quiero que hagamos algo especial hoy. Como estamos de pie, quiero que pongan la mano en su corazón. Vamos a ver todos. ¿Quiénes son los obedientes aquí? Palabra obediente. Eso. Y quiero que levante la otra mano hacia el cielo. Pongo una mano aquí y la otra lo levanto al cielo. Dice, lo que Dios habló sobre mi vida, quiero que todos respondan, permanece. No fue palabra humana. Usted va a decir, es palabra de Dios. No regresa vacía. Usted va a decir, cumple su propósito. Aunque no lo vea todavía, Dios está trabajando. Dígalo, Dios está trabajando. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, piense en la promesa. Ahora quiero que cada quien recuerde qué promesa le ha dado Dios. Cierre sus ojos, conéctese y busque en Dios qué promesa le ha dado Dios. Hay muchas promesas. Un ministerio, promesa de restauración de una familia. Hoy quiero que mi esposo tenga otra forma de vida, mi esposa tenga otro accionar. Salud, quiero sanidad. Quiero que Dios me sane de mis huesos, de mi próstata, de mis infecciones urinarias, de mi corazón. Que Dios sane mi alma de las heridas que tengo. Levántelo y dígale, recuerde esa promesa, recuérdela. Recuérdela. Hay un llamado a servirle. Promesa de perdón. Hay gente que Dios le ha regalado promesa de perdón. Y no avanza porque no saca el perdón. Y ya el perdón lo fue dado por Dios. Porque Dios ya sanó tu herida y tu corazón de la ofrenda de lo que recibiste. Solo tienes que sacarlo. Para que vean las bendiciones de Dios en tu vida. Ahora quiero que en voz baja mencionen esa promesa. Señor, voy a decir, he recibido promesa de sanidad y servicio a ti. Hablo de mi vida, pero diga la suya en voz baja. En voz baja, dígalo, no necesito que sea alta. Dígala, Señor, hoy recibo la promesa otra vez que tú me diste. Hoy la cojo en mi vida. Hoy la recibo, Señor. Tome la promesa, tómela. Vuelve y la dice en voz baja. Dígala 2 o 3 veces. Señor, hoy recibo esta promesa. Recibo promesa de servicio. Recibo promesa de bendición en mi hogar, de empleo. Recibo una promesa de que voy a llegar en mi profesión y a través de mi profesión voy a hablar de ti. Que voy a profetizar de tu palabra. Reciba la promesa. Que mi familia te servirá. Yo recibo la promesa. Mi familia y yo te serviremos. Y aunque no vea a mis hijos caminar en ti, creo en la palabra que ellos te servirán. Amén. Yo la recibo, la toco. Que hay sanidad que está en camino, Señor. Que tú estás peleando la batalla, Señor. Que estás peleando esa batalla maravillosa con mi familia, Señor. Que hoy, Señor, vas a restaurar mi corazón. Hoy he decidido perdonar porque tú me enviaste una palabra de perdón a mi vida.
Voy a perdonar las ofensas, voy a perdonar las agresiones, voy a perdonar, Señor, todo aquello que ha marcado mi vida, todas aquellas agresiones verbales, todo aquello que ha hecho que mi vida sea diferente, que se haya opacado, Señor. Hoy la recibo esa promesa de bendición. Recibo esa promesa de amor y de servicio a ti, Señor. Hoy recibo una promesa de hacer diferentes cosas en mi ministerio, Señor. Hoy voy a cambiar, voy a servirte en el ministerio, Señor. Hoy recibo promesas, Señor, y adjunto promesas de bendición sobre mi esposo. Decláralo sobre su familia, sobre mis hijos, sobre mi esposo te servirá. Mi esposo cambiará, dígalo, mi esposo vendrá a mi vida, Señor. Si es tu voluntad, mi esposo vendrá pidiendo perdón, pedirá perdón. Mis hijos, Señor, caminarán en ti, Señor. Declárelo. Mis hijos caminarán en ti, Señor. Mis hijos sentirán tu presencia, Señor. Hay muchos ausentes, parejas aquí. Y sé que van a venir aquí. Dios me lo está diciendo. Hay restauración que vendrá de hogares. Y crecerán los ministerios. Porque hay una palabra dada por Dios. Porque hay un tiempo nuevo para cada hijo. Hay un tiempo nuevo sobre la iglesia. Hay frutos. Dios está orando sobre lo sobrenatural. Dios está haciendo cosas maravillosas. Y no importa las circunstancias, no importa los obstáculos, la palabra de Dios se cumple. Dígalo, tu palabra se cumple, Señor, en mi vida. Tu palabra se cumple, lo creo, lo creo, lo creo. Dígale, lo creo. Lo creo. Hay sanidad, créalo. Va a haber sanidad. En el tiempo de Dios hay sanidad en el alma. Hoy se cierran cicatrices. Cierra las cicatrices, Señor. Hoy dispongo ser diferente. Yo hoy dispongo aceptar esa palabra, ese decreto dado en mi vida. Es un decreto que marca algo importante en su vida. Hoy decreto, Señor, que organice mi casa. Yo voy a organizar mi casa, Señor. Voy a organizar mi vida. Las bendiciones están ahí. Hoy declaro palabras sobre mi esposo que está lejos, sobre mi esposo que no está en mi casa por cualquier circunstancia. Tú lo vas a volver a traer a este lugar y va a compartir con nosotros porque es palabra tuya. Porque yo, mi casa y yo te serviremos. Porque mi casa y yo te serviremos. Dígalo, mi casa y yo te serviremos. Dejen que Dios sobre en su vida. Dios está trabajando ya en lo que decretó en su vida. Dios ya está trabajando en lo que lanzó. Hay una palabra lanzada para su vida. Y es una palabra que fluye. Fluye y sigue como si el agua brotando. Fluye y dará frutos en el tiempo perfecto. Porque el tiempo de Dios es perfecto y maravilloso. Porque ustedes verán grandes cosas en este tiempo. Y cuando ustedes no lo vean, así como vemos que los árboles dan fruto y no notamos cómo, así veremos los frutos en nuestra familia, Señor. En nuestros hijos, Señor. En nuestra edad de hijos. Y en todos aquellos, Señor, que Dios ha diseñado y ha plantado sobre mi vida. Salmo 47:1 dice, y quiero que terminemos ahí, porque ya usted cogió una palabra, ya recordó lo que Dios decretó en su vida, y ya hoy dijo, lo creo que se cumplirá en el tiempo de Dios. Salmo 47:1 dice, pueblos todos, y a mí me lo trajo en mitad de semana, este salmo. Y yo lo hice en un devocional porque Dios me lo trajo en la mente y no sabía por qué. Señor, ¿por qué lo trajiste hoy? Y era porque hoy era el día de decirlo exactamente. Pueblos todos,
batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Dele gracias, aclámelo. Ahora sí, levante sus manos y dígale gracias, Señor, por la palabra decretada en mi vida. Dele gracias. Gracias a los que estuvieron conectados. Bendiciones. Los esperamos el próximo domingo. Y lo mismo los que estuvieron conectados. Tome su promesa, declárela hoy. Es un decreto en su vida y se cumplirá en el tiempo perfecto de Dios. Amén.